Dios te continúe bendiciendo, amigo y amiga. Hablemos del politeísmo del siglo XXI. Es uno de los grandes problemas que tenemos actualmente, donde cuando vemos esa palabra politeísmo implica muchos dioses. Y eso usualmente lo vemos como un asunto del pasado, algo que superamos, algo que ya sabemos que no es así. Pero te tengo que decir, como decía un famoso teólogo, que el ser humano es una fábrica de ídolos. Usualmente cuando nosotros queremos que nuestro yo, que nuestra voluntad sea el centro de nuestra vida, que es básicamente muchos de los planteamientos del humanismo, pues entonces llevamos esta dinámica donde todas las cosas tienen que ir en torno a mi deseo, a mi voluntad, a lo que yo deseo, a lo que a mí me agrada. Y entonces no es que estemos en contra de que te agraden las cosas, no es que estemos en contra de este asunto de poder buscar cosas que nos gusten, pero tenemos que tener mucho cuidado cuando la búsqueda de placer se vuelve el eje de nuestra vida, porque muchas personas en su búsqueda de placer terminan siendo más infelices de lo que eran incluso antes de tener lo que tanto deseaban. Entonces tenemos que entender que cuando yo no tengo claro este aspecto en mi vida, pues entonces en el pastorado, en el ministerio, la iglesia se vuelve un espectáculo o un altar donde se sacrifica todo lo que Dios quiere por obtener placeres personales. Usualmente se refleja cuando vamos viendo canciones que se centran en el yo, el Dios que me persigue a mí, el Dios que quiere para mí. Y no está mal que reconozcamos la provisión, la bondad de Dios para con nuestra vida, pero también es muy peligroso cuando estamos observando que todo lo que yo canto, todo lo que yo predico es un Dios que me quiere dar a mí. ¿Y qué pasa con el Dios que me pide a mí? ¿Qué pasa con el Dios que pide que en momentos dados renunciemos a proyectos, al Dios que pide que renunciemos a conductas, a estilos de vida para poder seguirle? Eso como que se pasa a un lado, porque ahora es el Dios que va a trabajar para que mi sueño se cumpla. Y eso es politeísmo. Es un tipo de politeísmo cuando entonces yo me hago Dios, mi deseo es mi voluntad, y yo le exijo a Dios que se someta a mi proyecto, porque lo trato de iguales. Y si hay algo que esta generación a veces olvida sutilmente, es que no somos igual a Dios, que nuestro intelecto no se compara al nuestro. Y eso es algo peculiar que vemos en el libro de Job, que precisamente se cuestiona la capacidad del ser humano para poder entrar en exigencias a Dios. Así que requiere humildad, requiere que podamos reconocer de que no somos Dios, estamos y necesitamos del Dios Todopoderoso para poder vivir una vida íntegra y de salvación. Esta es una dinámica que vas a ver alrededor del Antiguo Testamento, donde continuamente se le preguntaba a Israel, ¿Baal o Yahvé o Jehová o Dios o los ídolos? O sea, tenemos que estar claros que esto no es nada nuevo. Esta dinámica de querer competir, de querer buscar cuál es el Dios que mejor responde a mis necesidades, porque por un lado tenías el Dios que te prometía fertilidad, abundancia, por otra parte tienes a un Dios que te dice, yo te voy a bendecir, pero es en una alianza. Vamos, yo te voy a bendecir, pero entonces tú tienes que entonces seguir mi camino. Entonces buscamos en esta generación esta dinámica de cero compromisos, un Dios que me dé, que llego a la iglesia buscando que el Señor me bendiga a mí, pero una vez me bendice, continúo mi camino, porque volvemos o tratamos de volver a Dios un producto, un objeto, una solución a problemas. Y eso es una dinámica donde quiero utilizar a Dios para cumplir mi deseo. Y yo tengo que tener sumo cuidado porque Dios me llama a seguirle y Él va a hacer su voluntad. Y está en mí yo sujetarme a su voluntad, escoger la vida, escoger lo que Él desea para mi vida y no estar buscando que Él se acomode a mis sueños y a mis metas. Por eso es que, amigo y amiga, que yo te quiero aconsejar que es tiempo de que invirtamos el orden, que volvamos a la fe que me pone delante de un Dios que tiene una voluntad, que tiene un plan
y que Él me está pidiendo a mí que confíe en Él, que yo me alinee a Él, que yo abrace lo que Él abrace y que rechace lo que Él rechaza, y no estar en este juego de dioses, en este juego como tal de sueños y metas, porque si tú quieres seguir tu camino, esa es tu voluntad y lo puedes hacer, tienes la libertad para escoger. Pero por otra parte es camino de muerte muchas veces, porque bien decía el proverbio que engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo entenderá? Por eso es que es importante que examines tu vida, examines tu corazón y puedas entender y reconocer de que el Dios que te llama tiene unas mayores exigencias, pero son exigencias para vida, para transformación y para salvación. Así que esta reflexión la pongo en tus manos y te dejo con esta pregunta. ¿Tú quieres ser el Dios en tu vida o vas a dejar que Dios sea el Dios que te dirija? Porque el politeísmo es una falsedad. Vivimos en un monoteísmo, un solo Dios verdadero, que su palabra es vida, transformación y restauración. Dios te continúe bendiciendo, amigo y amiga. Comparte para que esto pueda alcanzar a más personas. Dios te continúe bendiciendo.